¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Conferencia número 20. La omnisciencia de Dios. La base de la omnisciencia es la omnipresencia. Es porque Dios está en todas partes, omnipresente, por lo que Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Y ambas, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, son posibles debido a la omnipotencia. Solamente porque Dios es todopoderoso es posible que Él esté en todas partes y que Él sepa todas las cosas. Si Dios no fuera todopoderoso, habría algún límite en estas capacidades que son atributos exclusivos de Dios: omnipotencia y omnipresencia. Amén. Bien, omnisciente significa que Dios lo sabe todo. Amén. Si Dios está en todas partes, esto incluye también nuestro corazón y nuestras mentes. Y no solo de los cristianos, sino de todas las personas en cualquier parte del mundo. Dios conoce los pensamientos, Dios conoce los caminos, Dios conoce las intenciones, Dios conoce el pasado, el historial, y también conoce el futuro de cada persona. ¿Cómo es posible que Dios pueda escuchar lo que yo pienso y que Dios puede escuchar lo que piensa alguna persona en Chile o en Dinamarca al mismo tiempo? Porque Dios es omnipotente. Para Dios no hay nada imposible y solamente Dios tiene esta capacidad, lo cual lo define como Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Solo Dios reúne estos tres atributos. Y como lo hemos visto, su omnipotencia y su soberanía están sujetos a su naturaleza y carácter divinos. Es decir, que aunque Dios todo lo puede, Dios no todo lo hace. ¿Por qué? Porque está limitado por sí mismo a su naturaleza y carácter divinos. Por tanto, por ejemplo, hemos visto que aunque Dios, si quisiera, podría mentir. ¿Dios miente? No. ¿Podría mentir? Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera, pero ¿miente? No. ¿Por qué? Porque su omnipotencia está sujeta a su naturaleza y carácter divinos. Dios no puede mentir. Es omnipotente, pero esta omnipotencia está limitada por su naturaleza y carácter divinos. Por tanto, aunque Dios pudiera negarse a sí mismo, ¿Dios se niega a sí mismo? No. En algún momento Dios dice: ay, voy a dejar de ser Dios porque ya me cansé de ser Dios, hoy me voy a quedar dormido, hoy no voy a cuidar el universo que yo creé, que yo formé. ¿Dios puede negarse a sí mismo? No. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que me guarda de día y de noche. Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces, lo que quiero que entendamos es que aunque hay cosas que Dios podría hacer, porque es omnipotente, no las hace. ¿Por qué? Porque está sujeto a su propia naturaleza y carácter, los cuales no puede contradecir.
Y hoy vamos a ver algo más que Dios no puede hacer. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer también? Dios no puede aprender. Dígale ahí a su vecino, tóquele el hombro y dígale: Dios no puede aprender. Tengo una noticia nueva para ti: Dios no puede aprender. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe. Dios es omnisciente. Dios no puede aprender. A Dios no le vamos a enseñar nada nuevo. Dios todo lo sabe. En Isaías, si quieren anotar, capítulo 40, Isaías capítulo 40 versos 13 y 14, dice de esta manera, ponga mucha atención: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? En otras palabras, ¿quién puede enseñarle algo nuevo a Dios? ¿Quién puede darle a Dios un consejo de cómo hacer las cosas? Nadie. ¿Por qué? Porque Él desde siempre lo ha sabido todo y lo sabrá todo. Él sabía de qué color te ibas a vestir hoy, a qué hora ibas a llegar, qué silla ibas a ocupar, y cuando salgamos de aquí, Él sabe por dónde te vas a ir y en qué camión te vas a subir. Aún la palabra no está en tu boca y Él ya sabe las cosas que vas a decir. ¿Y se espanta? No, porque todo lo tiene bajo su control. Lo que está ocurriendo ahora mismo, lo que ocurrió en el pasado y lo que será en el futuro, Dios todo lo sabe. ¿Está alarmado Dios por la guerra de Ucrania? ¿Está alarmado Dios porque subieron los precios, porque bajó el dólar? No, Dios no está alarmado. Dios tiene todas las cosas bajo control. Él sabía perfectamente que así se iban a mover las cosas. Él permitió que así se movieran las cosas, de tal manera que aunque tú y yo haya circunstancias en las que no estemos muy cómodos y estemos espantados o irritados o enojados, aún ahí Dios tiene el control de todo lo que te está pasando. El tráfico, la enfermedad, que se retrasaron en pagarte una cuenta que tenían pendiente contigo. De todo Dios tiene el control. Y hay cosas que Dios permite para probar nuestra fe. Hay cosas con las que Dios quiere que nosotros manifestemos el provecho que hemos tenido de conocer la palabra de Dios y de congregarnos, de tal manera que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en ¿qué? En diversas pruebas. Amén. Ningún hombre ni ningún ángel, llámese el diablo o quien sea, es omnisciente. Solo Dios es omnisciente. En Job capítulo 38 versículo 4, Job 38, 4, dice de esta manera: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Pues no estábamos, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando Dios fundaba la tierra? No estábamos. Tal vez en su pensamiento. Tal vez Él ya nos conocía por nombre y sabía que este iba a ser prietillo y que aquel iba a ser güerillo y que este iba a ser chaparro y que aquel iba a ser de estampa mediana. Él sabía que este iba a ser pelón y que aquel iba a ser greñudo y chino y bigotudo y aquel enojón y aquel preocupón y aquel tristón, porque tenemos tendencias. Pero en realidad
¿a quién le preguntó Dios si queríamos el cielo de qué color? Si queríamos el océano donde está o en el otro lado. A nadie. Si queríamos que los peces fueran de tal forma o que las aves tuvieran tal canto. ¿Dónde estabas tú? Solamente Dios, por su preeminencia, por su preexistencia, conoce todas las cosas. Dios es antes que cualquiera de nosotros. En el verso 18, aquí mismo en Job, capítulo 38, dice: ¿has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. En otras palabras, ¿sabes tú cuánto tiene de diámetro la tierra? Bueno, a lo mejor a estas alturas la ciencia ya nos permita saber cuánto mide de espesor la tierra. Pero yo creo que aunque la ciencia ya lo determinó, muchos de nosotros no lo sabemos, y me incluyo yo. Yo no sé cuánto mide de ancho ni de alto la tierra. Y a esto se refiere Dios cuando dice: ¿has considerado tú las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Pues no sé. Un día en el Edén la serpiente se acercó a Eva y la engañó. ¿Se acuerdan? Le dijo: si comes de este fruto, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y estamos en las fechas, a las alturas, de que hoy somos capaces de saber qué tan ancha es la tierra y qué tan alta es. Pero aún así nuestro conocimiento es mínimo, por no decir insignificante, comparado con el vasto universo que nos falta por descubrir. No sabemos todavía realmente qué tan profundo es el mar, y no conocemos todavía a ciencia cierta todas las especies que lo habitan. Solo Dios lo sabe. Y mira cuántos años tiene el ser humano en la tierra y cuánta es la tecnología que el ser humano ha logrado desarrollar, y hay muchas cosas que todavía no sabemos. ¿Y qué decir todavía del espacio exterior? De constelaciones y galaxias, de planetas y satélites, y de criaturas y elementos que constituyan el universo. Hay muchas, son muchas más las cosas que nos faltan por conocer y descubrir que las que ya hemos descubierto. Solo Dios. Pregunta, y es pregunta seria, porque alguien puede decir: ay, el pastor nos está cotorreando. No, pregunta seria. ¿Creen que algún día lleguemos a saberlo todo? No, solo Dios es omnisciente. Solo Dios. En el Salmo 147, verso 5, dice de esta manera: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Salmo 147, versículo 5, dice: grande es el Señor nuestro. ¿Creen que sea grande Dios? ¿Más grande que el universo? Él es el creador de todas las cosas que existen en el universo. Solo Dios es creador. De ahí en fuera, cualquier ángel, persona o cosa fueron creados por Él, y nunca se compararán en grandeza con Él. Satanás siempre codició su trono. Dijo: me sentaré en el trono del Altísimo y seré semejante a Él. ¿Podrá alguna vez alguna criatura, la que sea humana o angélica, ser igual a Dios? No, nunca. Entonces, grande es el Señor nuestro, y de mucho poder. Este mucho poder del que habla el salmista es la omnipotencia. Para Dios no hay nada imposible. Si Él en su soberanía determina que hay que resucitar una persona, la va a resucitar.
Si Él en su soberanía determina que a este paralítico sí y a este no, hay que sanar, a este sí y a este no, se harán las cosas conforme a su voluntad. Y podrá alguien preguntarle: ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué a él sí? No podrá nadie preguntarle. ¿Por qué? Porque es en su soberanía. Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Y Dios actúa conforme a sus propósitos. ¿Se acuerdan? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito para el que fuimos llamados. Entonces, Dios todo lo puede. Hay ocasiones que vemos a una familia doliente gritarle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué mejor me hubieras llevado a mí? ¿Puede el hombre levantar, vociferar así contra Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios no le va a dar respuesta. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace, y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, dice de esta manera. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Se los vuelvo a leer para que lo analicemos más detenidamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pregunta, y repito, es pregunta seria. ¿Dios sabía quiénes habríamos de decir sí a Jesús y quiénes no? Dios sabía. Por eso, porque dijimos sí a Jesús, se nos llama esposa del Cordero. Porque un día nos fue presentado el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Arrepiéntete de tus pecados para que no vayas al infierno. Porque si eres hijo de Dios, las obras de tu Padre harás. Y si eres hijo del diablo, las obras de tu padre harás. Y por sus frutos se conoce el árbol. No puede el árbol malo dar buen fruto, aunque se llame cristiano. Muchos llegará el tiempo en que dirán: Señor, Señor, y el Señor les dirá: apártense porque no los conozco. Y unos dijimos sí y pagamos el precio. Los enemigos del hombre, ¿quiénes son? Los de su casa. El mundo los aborrecerá porque me han aborrecido a mí primero. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Será salvo. En el mundo padecerán aflicción todos aquellos que quieren vivir piadosamente conforme a Cristo, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, algunos dijimos sí y pagamos el precio de haber dicho sí, que es ser fieles, porque ser cristiano no es popular. Ser cristiano es aborrecer el pecado, no solamente no practicarlo, sino aborrecerlo. Amamos al mundo como Dios lo amó, pero quiero preguntarles: ¿han oído que dicen que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? ¿Y se han dado cuenta que es un error? Es un error, porque Dios no ama al pecador. ¿Cuántos pecadores van a estar en el cielo? Ninguno. Dios aborrece al pecador, de tal manera que ningún pecador va a estar en el cielo.
Sin santidad nadie verá al Señor. El Evangelio consiste en advertirle a las personas que hay un infierno y que viene un tiempo de tribulación, y que muchos que hoy día se dicen cristianos serán vomitados de la boca del Señor porque son tibios, porque no han combatido contra el pecado en su propia carne, porque han aplacado su conciencia con obras, con caridad, con servicio, con asistir a una iglesia, pero no se han arrepentido de su pecado. Siguen tratando mal a sus consiervos, siguen diciendo mentiras, siguen diciendo groserías, no han nacido de nuevo, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, no basta la fe para ser salvos, es necesario el arrepentimiento. Ahora, notemos bien lo que dice aquí. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es, que antes de la fundación del mundo, Dios nos dotó de la fe. Esto es, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos dotó de la fe necesaria para nuestra salvación por su gracia. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser esposa del Cordero. No es un acto de nuestra voluntad la fe. La fe es un don de Dios. Por lo tanto, si alguno de nosotros llama a Jesús Señor y lo sigue y lo sirve, no es porque esta persona sea mejor que otra, es por don de Dios, es por gracia de Dios. Porque si no fuera por la gracia de Dios, seríamos igualitos que los que no lo siguen. Y la prueba de ello es cómo te pones cuando te enojas, igual que ellos. ¿Qué cosas dices cuando te enojas? Igual que ellos. ¿Dónde está entonces la diferencia? En que nosotros tenemos conciencia de pecado, es decir, nos sentimos incómodos cuando caímos en la provocación, cuando caímos en la tentación. El nuevo nacimiento no significa infalibilidad, porque si alguno dice que no peca, miente. El nuevo nacimiento significa compungimiento por el pecado. Pablo decía: todos los días golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. ¿Por qué? Porque no sea que, habiendo sido heraldo, es decir, alguien que anuncia el evangelio para otros, al final yo mismo venga a ser desechado. ¿Cómo es que puedo llegar a ser desechado? Por no controlar mis pasiones y combatir el pecado que está en mis miembros, como dice Pablo. Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente. Así nosotros debemos confesar nuestro pecado al Señor y pedirle que quite de nosotros este aguijón, y si Él quiere lo va a quitar, pero si no, ahí va a estar todavía, para que no nos enaltezcamos sobremanera y vamos a seguir con esa debilidad que nos mantiene humillados bajo la poderosa mano de Dios. Porque si no, seríamos como aquel fariseo que se paraba delante de la congregación, delante de los demás, y alzando sus manos decía: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como aquel publicano pecador. Te doy gracias porque yo todos los fines de semana entrego mi diezmo y entrego mi ofrenda y hago mis ayunos y hago mis oraciones. Y en cambio ese todo el tiempo está pecando. Él no sabe nada de esta santidad que yo tengo. Al final pregunta al Señor: ¿quién de los dos creen ustedes que salió justificado? ¿El publicano que desde que entró decía: sé propicio a mí que soy pecador? ¿O el fariseo que desde que entró no cesaba de echarse porras a sí mismo? ¿Quién de los dos salió justificado? El publicano, el que reconocía su pecado. Entonces este es el punto: que no disimules tus pecados, que los reconozcas a la luz de lo que dice la palabra. La maledicencia, la mentira, el robar, el agredir, y que los confieses y te apartes
Y no digas, no puedo, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y la senda del justo es como la luz de la aurora del nuevo día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ¿qué dijimos que es o que significa que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual? Dijimos que es que Dios nos dotó del don de la fe necesaria para nuestra salvación, por su gracia. Si no, seríamos igualitos que los demás, y ya les demostré por qué digo eso. La fe, entonces, es un don de Dios para salvación, que también es por gracia, y se manifiesta y se perfecciona, se va perfeccionando, va creciendo como la luz de la aurora del nuevo día. Hoy no soy lo perfecto que voy a llegar a ser, pero sí soy mejor que hace 10 días. Y sí soy mejor que cuando empecé a caminar en Cristo. Esa es la gracia con la que Dios nos preserva y que nos va perfeccionando para que seamos más como es Cristo y menos como éramos nosotros, porque fuimos predestinados a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Y cuándo vamos a ver esta perfección? Cuando ocurra la resurrección o la transformación de nuestros cuerpos y veamos a Cristo tal cual Él es y seamos transformados a la imagen de su cuerpo glorificado. Entonces, esto que es corruptible se vestirá de incorruptibilidad y seremos semejantes a Él. Este es el propósito de Dios. La gracia, entonces, consiste en que Dios nos bendijo en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo, dotándonos de la fe que se manifiesta en obras que certifican nuestro nuevo nacimiento. Y no nos referimos a obras para ser salvos. No se compra el don de Dios con dinero. Se refiere a obras porque somos salvos. Si tú eres cristiano, tú asistes a la iglesia. Si tú eres cristiano, tú haces oración. Si tú eres cristiano, tú predicas a otros el evangelio y los invitas a venir a la congregación, ¿cierto? No es para ser salvos, es porque somos salvos. El Hijo se ocupa de los negocios de su Padre. ¿Para salvación? No, porque es Hijo, se ocupa de los negocios de su Padre. Espero haberme explicado. El respaldo de Dios para un pastor no está en el tamaño de su congregación, sino en la calidad de las vidas transformadas bajo su ministerio. Ahí es donde se manifiesta el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque hasta Luis Miguel llena un estadio, hasta las Chivas, que son tan malas, llenan un estadio. Pero vidas transformadas, solo un siervo fiel del Señor, que instruya a su iglesia, a la iglesia de Cristo, que Dios puso bajo su responsabilidad, al arrepentimiento. Porque sin santidad nadie verá al Señor, aunque traigan ofrendas, aunque sirvan, aunque tengan ministerio. Todas estas cosas son necesarias, pero sin dejar el arrepentimiento, sin dejar la santidad, sin dejar de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. En el Salmo 139, versículos del 1 al 3, Salmo 139, versículos del 1 al 3, tenemos: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Estamos hablando de la omnisciencia de Dios? Sí. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Algunos
se sienten aterrados ante esta grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve todo lo que hacen y ellos saben que muchas de las cosas que hacen no son buenas, y saben que Dios va a juzgar, porque Dios es justo. Pero otros se sienten seguros porque saben que el hecho que Dios vea sus buenas obras, su aprovechamiento desde que son cristianos, su crecimiento, permite a Dios, número uno, que se sienta satisfecho de ese hijo de Dios, y número dos, que lo pueda recompensar. Si sobre lo poco que Dios nos ha dado somos fieles, sobre más nos pondrá el Señor. Él sabe si somos fieles y sabe si no lo somos. Aunque nosotros pongamos nuestra ofrenda en el sobrecito y digamos, yo ya cumplí, Dios sabe si realmente cumplimos, y sabe también el corazón con el que lo hicimos. Y todos nosotros sabemos que no le damos nada de nosotros a Dios, que todo lo recibimos de Él, de su mano es de lo que le damos, y no le vamos a ganar a dar. Aunque haya gente que se oponga a que nosotros seamos fieles y generosos con la obra de Dios, y se enojen contra nosotros y contra los pastores y calumnien, nosotros sabemos que Dios ve, y sabemos que lo estamos haciendo para el Señor, y sabemos que Dios es galardonador de los que lo buscan. No hay ninguna acción, ofrenda que nosotros hayamos hecho para la obra de Dios que Dios desconozca, y que Dios no aprecie, y que Dios no reconozca. Acuérdense, hubo una mujer muy pobre que dio todo el sustento que tenía, y todo el sustento que tenía era una cantidad mínima, un denario, el sustento de un día de comida, y ella dio todo lo que tenía. Ese día ella se quedó sin comer, y Jesús la señaló delante de todos los que estaban ahí para memoria de ella, para que nosotros sepamos que no hay cosa mínima que nosotros hagamos o demos o digamos que Dios no tenga en cuenta cuando Él venga en su gloria. Nosotros estamos haciendo nuestros tesoros en el cielo, donde ni polilla ni hollín corrompen. Denle una ofrenda de aplausos al Señor, porque Él es bueno. Entonces, lejos de sentirnos aterrados porque Dios nos ve y sabe todas las cosas que hacemos, cuando nuestras obras están hechas en la luz, nos sentimos que Dios no es un juez contra nosotros, sino un ayudador, un amigo, un compañero, y que Dios y yo somos multitud aplastante. El doctor dice que esta semana que yo estoy muy mal, y que si no hago esto o aquello, o si no me aplico este medicamento o me hacen este tratamiento, me voy a morir. Y la semana que entra ese mismo doctor se ve sorprendido. ¿Por qué? ¿Qué se hizo? ¿A dónde fue? ¿Qué tomó? El Señor y yo somos multitud aplastante. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tal es el fruto de una vida transformada y entregada a la palabra de Dios. La palabra de Dios es medicina, la palabra de Dios es alimento, la palabra de Dios es luz que dispersa las tinieblas, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Nadie sabe cómo, pero estamos de pie. ¿Cómo es que Cristo soportó la cruz? Por el gozo que Dios puso delante de Él. La gente gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle, y todavía ahí en la cruz gritaban, salvaste a otros, sálvate a ti mismo. ¿Ustedes creen que el Dios omnipotente no se podía bajar de esa cruz? Sí, pero ¿a qué está sujeta su omnipotencia? A su naturaleza divina y a su carácter. Él tenía un propósito que cumplir, y ese propósito era redimirnos a nosotros. Si Él se hubiera bajado de la cruz, tú y yo no podríamos ser salvos en esta hora.
En el Salmo 139, versículos 23 y 24, encontramos que dice de esta manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Esta es la oración de aquel que está en luz, de aquel que no tiene nada que esconder, que no está acusando a otro de él me hizo enojar y por eso yo le hablé así, por eso yo hice eso, por eso yo pequé. No, esta persona le está pidiendo a Dios que lo examine y conoce, dice, mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si todavía hay algo en mí que no es correcto, una palabra altisonante, una actitud impía, un sentimiento que yo no debo tener, límpiame, Señor, muéstramelo, arráncalo, pero que nada me saque del camino de la eternidad. Yo sé que si hoy me muero, cierro mis ojos aquí y los abro allá, y para mí es mejor estar allá, dijo Pablo. Pero sé que por causa de algún propósito que tú tienes para mí en esta vida, con esta familia, con estos vecinos, con estos compañeros de trabajo, en este mundo que son como Sodoma y Gomorra, que son como la bestia y el anticristo y el 666, yo sé que tú tienes todavía un propósito. Si abrí los ojos aquí y otra vez los volví a ver, si abrí la ventana y otra vez ahí están, Señor, muéstrame cuál es tu propósito para mí en este tiempo lleno de gente contradictora. Quiero preguntarles, ¿a cuánta gente convirtió Jeremías? A ninguna. ¿Cómo fue caracterizada la vida de Jeremías? Como el de un profeta que lloraba. ¿Por qué? Porque veía lo perdida que estaba la nación y lo distante que estaban de Dios, como nosotros hoy. Así nos pasa con nuestros hijos, a veces hasta con nuestra pareja, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con el del microbús, con los maestros de la escuela y con mucha gente que decimos: Señor, ¿cómo le hago para que se salven? ¿Cómo le hago para que escuchen si no quieren oír? Si apenas les empiezo a hablar y crujen contra mí sus dientes. Bueno, ¿cómo el Señor quebrante esos corazones duros como de piedra? Eso es trabajo del Señor. El trabajo mío es echar mi pan sobre las aguas. ¿Cuántas veces? A 7 y aún a 8. Yo tengo que predicar. Para eso estoy aquí, para interceder por mi familia, para interceder por mi matrimonio. En lugar de estar pensando, yo exijo el divorcio, yo estoy pensando que sí, que ya me voy. Tengo que pedirle al Señor sabiduría para tener por sumo gozo cuando me halle en ese momento de prueba. Dios no me dejaría ser tentado más de lo que pueda soportar. Si el hermano está siendo repudiado por un cónyuge incrédulo, dice la Escritura, no está obligado, no está sujeto a esclavitud. Deje ir a ese cónyuge que no quiere vivir con usted. Pero si usted es el que quiere que se vaya y usted es el malvado, usted tiene que examinar su corazón y corregirse. Si la persona no lo quiere dejar y usted es el que quiere que se vaya, entonces usted tiene que corregirse. Espero explicarme. Pero a lo que me refiero es que nosotros somos la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Y si la luz esconde su resplandor, y si la sal no da su sabor, ¿cómo se van a salvar? Si la fe es por oír y no les hablamos, ¿cómo se van a salvar? ¿Y cómo nos van a oír cuando les hablamos si no intercedemos por ellos? Un detalle final: cuando
encontraron los restos del apóstol Santiago, Jacobo, de los hermanos de Jesús, el mayor. Después de Jesús, Jacobo era el que le seguía en la familia de José y María. Cuando encontraron los restos de Jacobo, se sorprendieron al examinar sus rodillas. ¿Saben por qué? Porque su rodilla tenía un callo como de camello, del tiempo que pasaba de rodillas orando por la salvación, no solo de su familia, de sus parientes, de sus amigos, de sus vecinos, de sus compañeros, sino de todos aquellos para cuantos fuera la gracia predestinada de Dios para salvación, para que los otros apóstoles y los que creyeran en ellos y los que creyeran después en estos nuevos, que todas las generaciones de cristianos fueran poderosas para tener denuedo, para ser respaldados por Dios con señales y prodigios cuando abrieran su boca y predicaran el evangelio. Y eso mismo es lo que yo volteo a ver cuando alguien viene y me dice: pastor, sufro mucho. ¿En qué sufres? En mi matrimonio, en mi economía, con mis hijos, con mi enfermedad. A ver, déjame ver tus rodillas. ¿Cuánto estás orando? Digo, ¿quieres que otros oren por ti? ¿Quieres obtener de otros el favor de Dios? Y no has entendido. Dios quiere que el nuevo pacto se vuelva realidad en tu ser. Que tú ores. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, dándonos entrada a todos al lugar santísimo. El mismo Dios que lo escucha a Él es el mismo Dios que quiere escucharte a ti. No, pero es que yo veo que aquel es muy milagroso. Sí, pero va a haber un momento en el que aunque aquel, el milagroso, ore por ti, tú no vas a recibir nada. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú te acerques a Él. Dios no hace acepción de personas y Dios quiere que tú crezcas y te manifiestes también como hijo suyo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Guíame, Señor, en el camino eterno. Guíame, porque soy muy cabezón, porque quiero vivir de la unción ajena, del sudor ajeno. Porque si el pastor no me visitó, estoy muy sentido. Si no me contestó el teléfono, si no me ayudó, el pastor no es Dios. El pastor es hombre como tú. Y el trabajo del pastor es enseñarte la verdad, la palabra, para que tú manifiestes que eres hijo de Dios y no un quejumbroso, no un chismoso, no un murmurador, no alguien que divide la iglesia por tu falta de responsabilidad, por tu falta de fe, por tu falta de compromiso y por tu falta de temor de Dios. Pablo lo dice de esta manera: iglesia, escucha, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Sabes por qué no creen tus hijos? Porque no te ven orar, porque te oyen que te quejas, porque te oyen maldecir, porque te oyen renegar, porque te oyen acusar. Pelea la buena batalla de la fe. Calladitos nos vemos más bonitos. Y si algo vas a hablar, háblalo en oración y no vayas pensando que Dios acepta acusadores. Mira, Señor, lo que me hizo. Mira, Señor, que no me ayudó. Mira, Señor, que no me costó. Mira, Señor, cómo me... Dios no acepta acusadores. Entendamos el Espíritu de Dios, entendamos el corazón de Dios, abramos ese camino o caminemos ese camino que fue abierto para nosotros en el sacrificio de Cristo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Pelea la buena batalla de la fe. Ay, pues es que no tengo quien me ayude. Ay, pues nada, ¿quién me lleva?
Si las aguas se agitan, cualquiera que entre primero va a ser sanado de cualquier enfermedad que tenga. Pero ¿cómo voy a entrar si no hay nadie que me ayude? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Quién se acuerda? Levántate, toma tu lecho y vete. Las cosas no son como tú estás pensando que sean, son así. Tus hijos no pueden creer porque no pueden ver tu fe. No pueden ver en acción a un hijo de Dios porque no lo quieres manifestar. Los que no viven rectamente no pueden creer ni imaginarse que sus obras, sus malas obras, pasarán desapercibidas delante de Dios. Dios todo lo ve y todo lo sabe. Dios no puede ser burlado y tarde o temprano los enfrentará. Dios quiere que los hombres amemos a nuestra mujer como un vaso más frágil y que la mujer respete a su marido. Haga más oración que discusión. Haga más oración que quejas o que lamentos. Porque Dios le puso ahí. Si usted hoy abrió sus ojos, abrió su cortina, y el mismo mundo del que ayer usted se despidió le estaba esperando hoy, ¿qué cree? Dios quiere usarle, y quiere usarle conforme a su voluntad. Así que vístase de varón valiente, de hijo de Dios, de hija de Dios, y pelee la buena batalla de la fe. Haga las cosas como hijo de Dios, como hija de Dios, y deje de hacerlas como profano o mundano. El principio de la sabiduría, ¿quién me dice cuál es? El temor de Jehová. ¿Por qué? Porque ahora yo sé que Dios es omnisciente, sé que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe, y que yo he sido hallado falto en muchas de mis acciones y en muchas de mis reacciones, y necesito arrepentimiento. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a hacer oración, cerrados nuestros ojos, abierto nuestro corazón, vacías nuestras manos, acercándonos confiadamente ante tu trono, oh Dios, a través del camino nuevo y vivo que tú abriste para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu precioso Hijo Jesús. Y nos acercamos no para acusar, no para quejarnos, sino para llenarnos de ti, llenarnos de tu gracia, llenarnos de tu sabiduría, llenarnos de tu gozo, llenarnos de tu paz, y pelear de esa manera la buena batalla de la fe. Y una vez habiéndolo acabado todo, permanecer firmes como Abraham, en pie, como viendo al invisible, no considerándonos nosotros mismos, que aunque Abraham estaba tan viejo, ya casi como un muerto, no dejó de considerar que Dios es poderoso para cumplir su promesa, a pesar de la condición en la que Abraham y su esposa ya se encontraban. Yo no creo en mí, yo no creo en mi profesión, en mi talento, en mis ahorros, en mi sabiduría, en mi inteligencia. Yo creo en ti, Señor. Yo creo que lo que es imposible para mí, porque hay muchas cosas a las que yo he renunciado desde mi propia perspectiva, y he dicho esto no, pero hoy entendí que hay muchos sueños que tú quieres revivir y despertar en mí y realizar. Que si estoy aquí chueco, enfermo, debilitado, torcido, pobre, viejo, como sea, soy más útil hoy que ayer, porque hoy hay
contrición en mi corazón. Hoy hay arrepentimiento en mi ser, de tal manera que no viva yo, viva Cristo en mí, y no se haga lo que yo, sino lo que tú, Señor, que se haga tu voluntad. Pablo 3 veces rogó al Señor que si era posible retirara de él ese aguijón en su carne, ese mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y Dios le dijo: bástate mi gracia. Igualmente hay muchas peticiones que nosotros te hemos hecho, que nos has dicho: bástate mi gracia, y no nos hemos conformado con ese bástate mi gracia, y todavía no estamos en gozo, todavía no estamos en paz, todavía estamos inconformes con tu voluntad, porque queremos que las cosas se hagan a nuestra voluntad y a nuestro tiempo, y no hemos entendido que no a todas las viudas fue enviado el profeta, sino a una sí y a otra no. En el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos que tú nos des contentamiento cualquiera que sea nuestra condición, que tú nos des paz que sobrepasa todo entendimiento, que prediquemos el evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados y salvación, Señor, que haya vidas transformadas. Yo sé que no hay casualidades en tus caminos, y que ninguno de los que estamos aquí por casualidad. Tú nos trajiste para hablar a nuestro corazón, y has hablado y nos has instruido muy claramente acerca del propósito de nuestra existencia, y nos estás permitiendo asumir responsabilidad de acuerdo a ese propósito que tú tienes para nosotros, que es que seamos de bendición, sin temor, sin duda. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabamos al Señor. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.